Ahí está. Genial, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por avisar. Estamos en el taller de Culturas Científicas y Tecnológicas. Vamos a dialogar con Nicolás Fernández La Rosa. No vamos a hacer toda la introducción, simplemente hablamos de la pregunta que nos convoca, que es si hay razones para no creer a las neurociencias como discurso de poder, así como pensamos que hay razones para no creer o para mantener una distancia crítica respecto del discurso de los medios, y que afortunadamente existen visiones alternativas. ¿Qué pasa cuando las neurociencias, que son más que una disciplina científica, una multidisciplina científica, porque en las neurociencias trabajan biólogos, trabajan médicos, informáticos, ingenieros, psicólogos, psicoanalistas, filósofos? Es una multidisciplina donde he leído que hay alrededor de 10.000 laboratorios en el mundo que trabajan en neurociencias y que producen anualmente alrededor de 60.000 trabajos, 60.000 papers de investigación, digamos, un material, un cúmulo de información que es prácticamente imposible que sea dominado por un único equipo de trabajo, por un único especialista. Es una multidisciplina donde se trabaja desde múltiples ejes y desde muchos puntos de vista y con muchísimos objetivos diferentes. Bien. Y uno de los principales motivos por los cuales vamos a hablar de este tema es que tenemos con quién, y vaya si tenemos con quién. Nicolás Fernández La Rosa, a quien le damos la bienvenida. Nicolás, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias a vos. Nicolás, decime entonces si algo de lo que digo no es correcto, anda contándome. Nicolás es doctor en biología, especialista en biología molecular y celular, es investigador adjunto del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del CONICET, es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, de materias de grado y posgrado. ¿De qué asignatura, Nicolás? La materia en la que soy docente se llama Neurofisiología Integrativa. Es una materia que sirve de grado y de posgrado. Bien. Aparte es el coordinador del Laboratorio de la Conciencia, que ya nos va a contar lo que es. De modo que vamos a hablar un poco con Nicolás. Empezá contándonos en qué consiste tu trabajo. ¿En qué consiste mi trabajo? Bueno, yo básicamente ahora trabajo principalmente en memoria y en toma de decisiones complejas. Desde hace 3 años aproximadamente trabajamos en toma de decisiones complejas, donde hemos evaluado, por ejemplo, a nivel de experimentos cognitivos, de qué manera estímulos sociales pueden influenciar a nivel de la cognición y de las decisiones. Y hemos también contrastado nuestras hipótesis de trabajo en un estudio social, ecológico, que fue realizado durante las elecciones en la Argentina en el 2019. En eso básicamente consiste mi trabajo en estos tiempos. Bien, y contá un poco qué es lo que han descubierto en cuanto al trabajo concreto en las elecciones 2019. Bueno, nosotros trabajamos con una hipótesis, o con 2 hipótesis de trabajo centrales, que principalmente es que cuando uno toma decisiones sin dedicarle el tiempo, la reflexión, o le da la importancia suficiente, hay estímulos sociales que pueden primar, le decimos, porque hablamos de un primado, es una forma de memoria implícita, no consciente, básicamente, que pueden primar la toma de decisiones. Esto significa que básicamente hay estímulos a nivel
de lo ambiental, de lo social, que pueden inducir que uno elija determinadas, o tenga determinadas elecciones por sobre otras. Nosotros trabajamos principalmente con dos tipos de primado. Uno es un primado por repetición. O sea, básicamente, si la repetición constante de estímulos te lleva a que elijas principalmente esos estímulos que son altamente repetitivos, teniendo en cuenta el rol que pueden tener estos mecanismos a nivel de las campañas, a nivel de la difusión desleal y desigual de los medios de comunicación sobre la información asociada a las fuerzas políticas, etc. Y de qué manera pueden inducir o manipular de alguna manera la elección y el voto. Y el otro tipo de primado es un tipo de primado emocional, semántico, particularmente. Semántico es porque está mediado por el lenguaje, emocional es porque tiene un carácter emocional para los sujetos, y está asociado principalmente a características positivas o características negativas, o acciones positivas o acciones negativas asociadas a los estímulos, ¿sí? Por ejemplo, una frase puede ser aumentó el presupuesto de ciencia y tecnología, ¿sí? Para que tengas como una referencia. Dame un segundo, ahí está. Y nosotros lo que vemos es que efectivamente el primado emocional positivo induce la elección al igual, mucho más de hecho, que la mera repetición. Esto lo que nos permite decir es que hay mecanismos donde uno no tiene acceso consciente y que están participando en el proceso de toma de decisiones más complejas como los votos. Pero el otro resultado que para mí es muy interesante para resaltar es que cuando a uno le indica a los sujetos que la tarea es importante, ¿sí? Los sujetos se toman más tiempo para tomar la decisión y ya no son tan susceptibles o vulnerables de este tipo de primados, ¿sí? Lo cual significa que en términos cognitivos contamos con procesos o mecanismos que nos permiten controlar sí, controlar este tipo de procesos no conscientes, ¿no? Sí. Eso es lo que vimos principalmente en los experimentos cognitivos. A nivel de las elecciones, vemos básicamente lo mismo, pero usando otro tipo de variables, como la familiaridad a un candidato o un candidata, o la confianza que se le puede tener a un candidato o un candidato, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los tipos de estímulos que funcionan de manera repetitiva? Por ejemplo, que podrían funcionar de esta manera, o los que han estudiado ustedes. Bueno, a nivel del estudio social, básicamente nosotros acotamos el problema, ¿sí? Porque necesitamos de alguna manera hacer un recorte de nuestro objeto de estudio, nuestra pregunta, y aquí nos evaluamos exclusivamente las menciones de los candidatos en medios de prensa escrita, ¿sí? Porque nos permite como Sí. instrumento utilizar herramientas de escapeo, de ciencias de la computación, etcétera, para cuantificar eso, digamos. Cuánto se menciona a cada candidato, en cuántas notas se mencionan a los candidatos, etcétera. Y también usamos herramientas de análisis de sentimientos, son herramientas también de ciencia de la computación y ciencia de datos principalmente, que nos permite analizar, por ejemplo, si cuando se menciona un candidato o una candidata, ¿no? Se lo hace con una connotación positiva a nivel perceptual, ¿no? Que el sujeto cuando lo lee percibe que se está hablando bien de ese candidato o no, o de una connotación negativa, ¿sí? Entonces nosotros acotamos esa frecuencia de exposición, por decirlo de una manera, a medios de prensa escritos. ¿Por qué? Sí. Porque medios de prensa audiovisuales es más difícil de analizar, digamos, de cuantificar, de tener un control que uno pueda confiar en ese dato, ¿no? Uh-huh. La campaña también, ¿no? O sea, afiches en la calle también es algo muy difícil de cuantificar en todo caso, ¿no? ¿Y ese análisis emocional cómo lo hacen? ¿Con qué herramientas? Son herramientas de sentimental análisis que permiten, de hecho, nosotros tuvimos que desarrollar de alguna manera una base local, porque las herramientas que existen, que están disponibles públicamente
código abierto, son normalmente o para Twitter, para analizar textos de Twitter, ¿sí? Que tiene una gramática, una forma de construir el lenguaje y el relato diferente, por ejemplo, a un titular de una noticia, ¿no? Entonces Sí. no nos servían esos algoritmos. Para analizar textos que no eran textos de Twitter, habían bases, algoritmos ya públicos, pero en inglés o en otros idiomas. Entonces nosotros tuvimos que generar una base en castellano, usando nuestros propios titulares de las noticias que nosotros descargamos durante el proceso electoral del 2019. Bien. Y ahí, a ver, ¿cuál es el material concreto de tu trabajo? ¿Ustedes trabajan sobre las conductas en Internet? ¿Trabajan con personas físicas ahí en laboratorio? ¿Cómo es un poco eso? Ambas cosas, digamos, porque nosotros tenemos como la atención de no quedarnos en un solo nivel de complejidad de la materia viva, ¿no? Yo soy Sí. biólogo de formación de materia viva, que sea el individuo, ¿no? Entonces sí trabajamos con individuos concretos cuando hacemos experimentos, ¿no? Entonces abordamos la problemática de la cognición desde el aspecto individual, pero al mismo tiempo también lo abordamos desde un nivel de complejidad mayor, que es el social. Entonces las mismas hipótesis las tratamos de contrastar de alguna manera a un nivel, a un estudio más complejo y ecológico como social. Entonces usamos todas las herramientas que estén disponibles y que podamos acceder y aprender a usarlas, las usamos, pero siempre con esta atención de no quedarnos solamente en lo individual, ¿no? Bien, bien. Evidentemente, en un acto como es la elección, la actividad política, donde se supone que debería primar lo racional o donde nos identificamos con ideas, identificamos que estamos en total dominio de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, parecieran intervenir variables que desconocemos y que en algún punto pueden llegar a ser más importantes que lo que pensamos. ¿Cómo tendríamos que pensar esto? Bueno, el estudio de las decisiones complejas no es un estudio que es nuevo por nosotros, ¿no? No está inaugurado por nosotros. Es un estudio que tiene también su historia, ¿no? Empecemos que desde que yo creo que desde los 70, 60 para adelante se ha abordado, se ha estudiado las decisiones complejas, sobre todo asociadas a la economía, ¿no? Toda la teoría de juegos de la economía está basada en estudios básicamente cognitivos, con una serie de asunciones, ¿no? De supuestos que explican los diseños experimentales y las interpretaciones de los resultados. Uno de los supuestos más fundamentales, ya que vos lo trajiste, es el de los agentes racionales. Asumen que los seres humanos somos agentes racionales, ¿no? Eso, hago un paréntesis para ubicarlo históricamente en la filosofía, eso es un resabio de una trayectoria filosófica, sobre todo occidental, antropocéntrica, ¿no? Que en el desarrollo del capitalismo ha pensado el ser humano o ha intentado reemplazar el lugar del alma, ¿no? Por el de la razón. Estoy hablando de Descartes, pero de Descartes para adelante, ¿no? De alguna manera. Entonces, predomina una mirada de un animal racional, incluso un animal cuyo cuerpo es un medio de transporte de lo que realmente lo identifica como ser, ¿no? El humano, ¿no? Bueno, eso ha tenido muchas críticas, obviamente, de la biología ha sido fundamental, la teoría de juegos ha recibido muchas críticas por eso mismo, ¿no? Incluido autores e investigadores que vienen de la teoría del juego y la reinterpretan y realizan experimentos nuevamente y aportan cosas nuevas a esa mirada, como por ejemplo Kahneman, que fue premio Nobel de Economía, es un psicólogo experimental. Él ya aporta, por ejemplo, elementos que son
subconscientes, ¿no? O sea, ya empieza a decir que de alguna manera no es todo que el ser humano es racional, sino que hay elementos emocionales, preferencias a lo largo de la experiencia de la vida, etc. Abriendo la puerta a la posibilidad de procesos que son subconscientes, o sea, que no tienen acceso consciente, que nosotros no somos conscientes de qué está pasando, y que juegan algún rol en la toma de decisiones, como por ejemplo las emociones, ¿no? Ujú. Ahora, de ahí hay como un salto al otro lado, al otro extremo, ¿no? O sea, así como la mirada puramente racional del humano es una mirada recortada, muy reduccionista, pero también con una fuerte herencia filosófica en Occidente, la mirada completamente opuesta también peca como de los mismos defectos, en cierto sentido, que es pensar que el ser humano es un animal que es incapaz de tener libre albedrío o capacidad de decidir de manera, ¿no? Entonces, hoy en las neurociencias conviven un poco esas dos realidades, que solo a mi modo de interpretarlo, verlo, solo a nivel de la apariencia parecen completamente antagónicas, porque realmente están dialogando y son bastante funcionales unas a la otra, ¿no? Yo no sé si logré responderte un poco tu pregunta. Sí, vos decís que este diálogo entre esos dos polos es el que posibilitaría el conocimiento o posibilitaría tener una visión no polar, despolarizada, esta cuestión, lo racional no es importante, todo es manejado por fuerzas que desconocemos, por un lado, y por otro lado no, somos racionales y somos totalmente dueños de nuestros actos. Exactamente. Y um, ¿para qué sirven todos estos estudios y para qué pueden servir, pensás? Bueno, yo te voy a decir, te puedo responder la pregunta de dos maneras distintas. Una es para qué pienso que sirven para mí y por qué las hago yo, que es una respuesta que no es acorde para qué sirven realmente en la sociedad capitalista en la que estamos, ¿no? Eh, Bien. entonces, para mí, yo investigo no solamente por una cuestión hedonista, porque me gusta muchísimo, sino porque pretendo ayudar a la humanidad a resolver problemas que le permitan en el futuro, cercano, o mediano o largo plazo, vivir mejor, ¿no? Esto parece como una cuestión media idealista, pero en realidad todo lo que investigo pretende ayudar a la humanidad en general, ¿no? Ahora, por ejemplo, particularmente lo que investigamos ahora, yo pretendo que sirva para que sectores de votantes, por ejemplo, estén alertados de los mecanismos que están operando sobre sí mismos, y al ser conscientes de esos mecanismos ya no operen de manera tan fuertemente, ¿no? Em, entonces, lo que yo pretendo es aportar la posibilidad de que un mecanismo que puede operar de manera no consciente, uno deba forzarlo y llegue de alguna manera a acceder a la conciencia y ya no opere tanto de esa manera, ¿no? Entonces es un poco lo que vemos o creemos que estamos viendo cuando analizamos, por ejemplo, cuando le pedimos a una persona que tome una decisión que es importante y la persona se toma más tiempo y resulta que es menos vulnerable a estos mecanismos no conscientes. Esto parece importante, digamos, cuando tomamos conciencia de que lo que estamos haciendo es importante, lo pensamos de otra manera. O sea, esto solo nos predispone a pensarlo de otra manera quizá a tomar otro tipo de decisiones que no hubiéramos tomado en otras circunstancias. Yo pienso que sí, exactamente. Y obviamente que es un camino un largo camino por delante de investigación, de lo que implica esto, ¿no? O sea, no quisiera hacer una mera simplificación de esta complejidad, ni siquiera transmitir algo que está en proceso de investigación también, ¿no? Sí. Pero hasta ahora nuestro trabajo apoya lo que estamos pensando, entonces a mí me resulta como muy positivo, ¿no? Pero Pero, oígate, esa... Sí. no, pero contabas que esta línea o esta filosofía de trabajo que vos tenés o este para qué no es el mismo que ves
en general, tal vez, o en la sociedad capitalista, en esta sociedad donde se juegan relaciones de poder, ¿no? Ya dentro del laboratorio y fuera, porque supongo que esto un poco Tal cual. trasciende e Tal interactúa en cual. ambos ámbitos, ¿no? Tal cual. O sea, a la ciencia, después para mí la ciencia es una serie de disciplinas, por decirlo de una manera, que se desarrollan principalmente en un sistema social. Uno no puede pensar que algo se desarrolla independientemente de dónde está inserto, ¿no? La ciencia se desarrolla en un sistema social que es el sistema capitalista, ¿no? Como nosotros, como nuestra propia cognición a un nivel de complejidad menor, que es el individual, también se desarrolla dentro del sistema social, ¿no? Entonces, Ujú. dentro de ese sistema social, la ciencia viene a cumplir un rol que es funcional a esa totalidad, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, la pregunta que yo siempre me pregunto y reflexiono es, ¿cuál es el rol que realmente cumple la ciencia dentro del sistema capitalista, ¿no? Y es un sistema, no solamente capitalista, ¿no? También un sistema patriarcal, ¿no? Vamos a entender esto, porque, por ejemplo, después te puedo contar un poco sobre de qué aportes ha dado las neurociencias con todas sus contradicciones y no, pero sobre, por ejemplo, la mirada de perspectiva de género, ¿no? Que ha sido como trascendental en legitimar a veces condiciones sociales que, previas, sobre todo a la Marea Verde, pero que el movimiento de mujeres ha logrado cambiar o imponer una mirada diferente, ¿no? Dentro de la academia y fuera de la academia, ¿no? Ambas cosas. Pero la ciencia, en ese sentido, muchas veces ocupa el lugar de legitimar condiciones o relaciones que pueden ser de poder. Por ejemplo, digamos, a mí me gusta ejemplificar esto, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, ¿sí? Es muy claro que, por ejemplo, el kirchnerismo le ha dado un lugar más privilegiado al desarrollo científico en la Argentina con respecto a otros gobiernos anteriores, ¿no? Sin Ujú. embargo, por ejemplo, en el único momento en que hubiera sido central escuchar a la ciencia, por ejemplo, con Carrasco, Andrés Carrasco, no sé si lo conocen, o han discutido algo sobre Andrés Carrasco, que él observó el riesgo que implicaba de los agrotóxicos, el glifosato particularmente, en el desarrollo embrionario de vertebrados, particularmente él trabajaba en anfibios, y alerta al CONICET, y alerta al Ministerio, y alerta a Presidencia del peligro que él observaba en sus experimentos, y que además él hacía sus experimentos observando lo que pasaba en los pueblos fumigados. Ni el CONICET, ni Ministerio, ni Presidencia lo escucharon. No solo no lo escucharon, sino que también lo desacreditaron públicamente y lo hicieron a un lado, ¿sí? Entonces, ese es el lugar a veces que tiene la ciencia, que es cuando es funcional a un interés, se le da un lugar importante porque permite el desarrollo de algo concreto, ¿no? Ahora, Ujú. cuando no lo es, se lo aplasta, se lo excluye, ¿sí? Entonces es importante entender, porque yo muchas veces tengo la discusión, porque hay algunas fantasías con respecto al conocimiento, ¿no? En principio, yo pienso que el conocimiento no es neutral, ¿sí? Y que la batalla del conocimiento no es por argumentación, o sea, debería ser, quisiéramos que fuera, o sea, que ante dos posibles teorías o argumentos o grandes bloques de conocimiento, gane la que más evidencia tiene, la que mejor argumentación tiene para apoyarla. Pero en Sí, realidad hay una lucha de poder atrás de eso. O sea, hay una lucha de poder de sectores sociales que apoyan determinados conocimientos por sobre otros. Obviamente, como toda lucha de poder, nunca es una lucha perdida, siempre es una lucha que se puede luchar, por decirlo de una manera. Entonces, siempre va a haber posiciones que pueden lograr ganar terreno y vencer otras posiciones, ¿no? Pero hay que entender eso. El para ir, conocimiento, no sé, bien, para ir al caso concreto de las neurociencias, vos estarías sugiriendo que las razones por las que
la neurociencia sería como la vedette actual de la ciencia, no sé si es así, pero muchos sostienen esto, o la razón por la que está tan presente en nuestra cultura, a veces en discursos que podríamos decir publicitarios, pero también en el discurso político, en el discurso de la educación y demás. Las razones por las que esto tiene medios para desarrollarse de esta manera pueden ser diferentes de esas razones, por ejemplo, que vos tenés para investigar. Sí, sí, definitivamente, definitivamente, digamos, ¿no? ¿Por Y qué? sobre todo las interpretaciones, porque muchas veces, a veces hay problemas a nivel metodológicos, ¿sí? Hay trabajos que arrastran un enorme problema metodológico. Por ejemplo, extraer conclusiones generales a partir de correlaciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, Sí. hay series de trabajos que son interesantes, son muy interesantes, de hecho, de los años 80, 90 para adelante en la población norteamericana, que evalúa, por ejemplo, no sé, actividad neuronal asociada a resultados de encuestas que puedan clasificar como poblaciones de derecha o de izquierda, ¿no? En realidad están clasificando principalmente gente que apoya al Partido Republicano y demócrata, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de esa sutileza de cómo caracterizar las poblaciones, esas correlaciones a muchos autores les han llevado a pensar, por ejemplo, gente que es más de derecha tiene mayor actividad en la amígdala, ¿no? La amígdala es un área del sistema límbico que modula todo lo que es la parte de miedo en la memoria, ¿sí? Miedo, trauma, etc. Así es. ¿Sí? Entonces, la conclusión que sacan de alguna manera, o intentan sacar o acercarse, porque a la hora de publicar son más cuidadosos que a la hora de comunicar, es que la gente es de derecha porque es más temerosa. Pero ahí está el problema metodológico. Uno no puede demostrar a través de una correlación qué causa qué, ¿sí? Algo que es común en gran parte de la neurociencia, no toda, yo simplemente quiero generalizar, pero tampoco quiero responsabilizar a todas las neurociencias de esto, ¿no? Yo también fui parte de la neurociencia, como muchos colegas, que intentamos hacer las cosas de manera distintas. Es prácticamente imposible hablar en general de toda la Sí, neurociencia, ¿no? sí, sí, sí. Todo lo que digamos es parcial y de cosas que suceden, no que existen, pero no podemos establecer una ley general. Sí, perdón, Que contame. coexisten, claro. ¿Qué te iba a decir? Otra de las te iba a decir algo y me perdí con... Con mi intervención. Bien, no, a ver, estabas contando un poco sobre el tema de las correlaciones, que no se puede establecer una causalidad donde hay una simple correlación, y ahí ya parecía haber a veces como una intencionalidad, interviene una intencionalidad del investigador, probablemente. Sí, 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 claro, a eso. Hay una intencionalidad, siempre hay una intencionalidad. Siempre hay un sujeto investigador, ¿no? Siempre hay una persona atrás de los experimentos, cuando los diseña, cuando los piensa, con un bagaje y un sentido común construido, ¿sí? Entonces, ahí hay algunas fantasías que tienen que ver con, bueno, los investigadores somos personas intocables con respecto a un montón de subjetividades o sesgos sociales, ¿no? Falso, ¿sí? Las mismas neurociencias cognitivas han traído a la discusión, a la mesa, a este plano, todo lo que son los sesgos que pueden arrastrar cualquier persona, incluido alguien que investiga, ¿sí? Tus colegas, perdón, tus colegas en gran medida piensan esto, que son inmunes a los prejuicios, a todo lo que los seres humanos no somos inmunes. Bueno, en realidad, como decirlo de una manera tan radical, parece como si fuera una ridicularización, ¿no? Yo creo que ellos mismos se atajarían por ese lado. Ahora sí, que pienso que todavía hay resabios de algunos sentidos comunes construidos históricamente, y en lo cual, si uno lo piensa en términos históricos, en términos sociales, es de esperar eso. O sea, sería imposible pensar lo contrario, de que toda la comunidad científica tiene súper definido lo de los sesgos y se manejan con una cautela tremenda. Justamente uno no ve eso, ¿no? Muchas veces
sobre todo a comunicar a la población general que no es académica y que no tiene herramientas como para poder decir, che, esto que me estás diciendo a lo mejor hay que decirlo con más cautela, cuando comunican hacia afuera de la academia suelen ser poco cautos, y eso suele pasar mucho. Y en las neurociencias, como vos dijiste, a pesar de que contamos con la trayectoria de estas investigaciones, hay mucho de eso. Porque también hay mucho, porque como dijiste vos, las mencionaste como las vedettes. Yo no sé si son las vedettes, porque hay muchas vedettes que compartirían con la neurociencia, por ejemplo la biotecnología, con todos los transgénicos, ¿no? O hace un par de décadas la biología molecular estaba muy bien rankeada con el proyecto Genoma Humano, ¿no? Independientemente de quién ocupe ese rol, siempre hay un rol de una área científica, o una disciplina, o un grupo de disciplina, que se presenta a la sociedad como salvadora de grandes problemas de la humanidad, ¿no? Y eso ya es una reducción en sí misma, digamos, porque las neurociencias no pueden aportar soluciones tan tajantes, ¿sí? Cuando todavía tiene un montón de cosas internas que resolver. Por ejemplo, cuando vos escuchás un tipo como Manes, ¿no? Que es uno de estos personajes que anda dando vuelta, con una alta trayectoria, ¿no? 3 décadas dedicándose a investigar el funcionamiento del cerebro, ¿no? Incluso fue discípulo de Damasio, que es una persona sumamente interesante para leer y para estudiar de las neurociencias, con sus sesgos también, pero interesante. Vos lo escuchás decir que los pobres son pobres porque tienen una actitud o una mentalidad de pobres, ¿no? Algo que dijo hace no mucho, ¿no? Ujú. O el equipo de Argentina no ganaba porque le tenía miedo a la derrota. O sea, grandes frases grandilocuentes que funcionan de esa manera, como una cuestión de publicidad, marketing. No sabemos Ujú. si es, yo no sé particularmente si es una publicidad hacia su propia persona, de una manera narcisista, porque ya tienen vista hace rato en la construcción de una carrera política, pero que lo que está diciendo no tiene sostén en experimental, no tiene sostén en evidencias científicas, ¿sí? Porque se está morfando el ambiente, básicamente, ¿sí? O sea, se pierde en analizar las características ambientales en nuestra especie que es social, sociales, que llevan a que, por ejemplo, sectores de la sociedad sean pobres y que no tengan herramientas para salir. No es una cuestión de falta de voluntad de los pobres para salir, ¿no? Claro, O de porque no esquemas llegaron a mentales, leer, o no esquemas leyeron, mentales que claro, llevan a la pobreza. exactamente, o no leyeron el libro, el último libro del gimnasio mental que te permite agilizar la mente en muchos sentidos y te vuelve una persona brillante. Yo tengo amigos, colegas que consumen ese tipo de bibliografía, de comunicación científica, y bueno, yo trato de prevenirlo, digamos. En realidad, mucho de esa bibliografía de divulgación o de comunicación son tan simplistas, han simplificado tanto la complejidad cognitiva, y arrastran los mismos sesgos ideológicos, políticos, sociales que tienen los investigadores hasta la última consecuencia, que lleva a una comunicación errónea de lo que está pasando, y obviamente dan falsas soluciones. Ese es el principal dilema, ¿no? Dan falsas soluciones. Sin embargo, justamente estamos diciendo lo mismo, es sumamente seductor a veces este discurso, porque se me ocurre que esta cuestión a veces de descentralizar, hay toda una cadena semántica, ¿no? Entre el cerebro, la inteligencia, el sujeto, cierta subjetividad social que se identifica con los valores de la inteligencia y demás, y quizá con el valor de la subjetividad como absoluta, como de la racionalidad en sí misma, eh, que, que es muy seductor y es como que en la sociedad hay una demanda de este tipo de discursos y hay tal vez una demanda hacia la propia actividad científica para que provea de material o de información a este tipo de discursos de poder. Y en este sentido,
¿Pensás que dentro de la actividad científica se percibe esta demanda de sectores de poder? ¿Cómo se elige el tema de investigación? ¿Cómo opera estas subjetividades sociales en el propio corazón de la actividad de los investigadores? Yo particularmente pienso que la clase trabajadora asociada a ciencia y tecnología, ¿no? Nosotros principalmente podemos decir investigadores, pero no somos solo investigadores. La ciencia se hace con investigadores, con técnicos, profesionales, administrativos. Hay un montón de sectores de trabajadores que aportan a la gran producción o cadena, al proceso de trabajo de la ciencia, ¿no? Pero particularmente los científicos somos un sector de la clase trabajadora muy enajenado, con muy poca conciencia de nuestro lugar en el mundo, sinceramente. O sea, nos toca un poco eso por el rol que cumplimos, ¿no? Como nuestro rol en el capitalismo hubo una gran especialización de las tareas, ¿no? Como que el investigador se especializa tanto en su objeto de estudio que empieza como a desconocer o a desligarse sobre lo general, o donde está inserto su objeto de estudio, ¿no? Entonces sí, pienso que somos trabajadores muy enajenados. Por ejemplo, no conocemos cuáles son ni siquiera las relaciones de poder que hay, o sea, las conocemos con el cuerpo, si querés que te diga, porque las vivimos, porque todas las instituciones son jerárquicas, son prepotentes, son violentas muchas veces, ¿no? En muchos sentidos, porque la violencia no es solamente física. Entonces las conocemos en el físico, en el cuerpo, cuando nos golpean, ¿no? Pero no somos conscientes de cómo están operando, ¿no? O sea, no creo, por ejemplo, que el grueso de la comunidad científica, te voy a hablar específicamente del área, por ejemplo, de las neurociencias o del área biológica, ¿no? Porque esto no vale para el área social, filosofía, lo que voy a decir, ¿no? Pero la mayoría de quienes estamos de este lado de estas áreas, nunca o muy pocas veces académicamente, o sea, la academia no nos formó en método científico, no nos formó en las relaciones de poder institucionales, o sea, salvo que alguien haya tenido el interés personal de leer, por ejemplo, a Althusser, como los aparatos ideológicos del Estado, etc. O sea, rara vez tampoco tenemos una formación en recursos humanos en el sentido, no me gusta las dos palabras recursos humanos, pero en términos de relaciones laborales, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos relacionamos laboralmente entre trabajadores de ciencia para producir ciencia? No tenemos una formación de eso. Entonces, en realidad la mayoría de los trabajadores de ciencia y técnica van como tirando como pueden, en un sistema, como te digo, es bastante prepotente porque tenés que publicar periódicamente, cada tanto tiempo, si no te echan. O sea, no te echan puntualmente, pero empezás a tener problemas en tu continuidad o inserción laboral. Entonces, Sí. hay como instancias que, como vos en algún momento dijiste, lo quiero resaltar, que hay relaciones complejas entre el nivel de cómo piensa un investigador cuando piensa un problema, a cómo está inserto en términos de relaciones laborales, a cómo ese equipo está inserto dentro de una institución que es jerárquica, y cómo esa institución responde a intereses sociales de parte de la sociedad, ¿no? Entonces, la otra pregunta que me hiciste vos, que me parece súper interesante, yo no abordo esto, pero justo mi compañera, por ejemplo, sí trabaja en eso, es cómo se define, por ejemplo, qué se va a investigar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los investigadores piensan que sus objetos de estudio son creatividad propia, ¿sí? Lo cual no es falso del todo, pero tampoco es cierto del todo, ¿no? Hay una parte que es creativa del proceso que uno piensa, bueno, yo quiero investigar esto. Por ejemplo, yo quiero investigar las decisiones complejas. Ahora, después depende de que a mí el sistema me dé financiamiento para poder investigarlo. O sea que el sistema debe considerar que lo que yo quiero investigar es funcional al sistema. Después, depende de que te permitan publicar, o sea, que las revistas te publiquen, ¿sí? Entonces significa que los comités editoriales de la mayoría de las revistas internacionales consideren que es pertinente ese tema. Entonces, en última instancia, la agenda de qué se investiga no está en manos de los investigadores, está en manos de otros niveles de organización de la producción de conocimiento, ¿no? Y nosotros normalmente estamos
ajenos a esas decisiones. Algunos están más cerca, por ejemplo, que ocupan cargos de gestión en CONICET, ministerio, etcétera, o en sus respectivos lugares en el mundo, y otros estamos más alejados, ¿no? ¿Y pensás que, digamos, esto influye en la calidad del trabajo científico? Es decir, hay trabajos tal vez de menor calidad que tienen otro grado de funcionalidad y entonces reciben más financiamiento. También hay que ver la cuestión de qué investigación científica financian sectores privados o corporaciones. Hay gran parte de la investigación en neurociencia, tengo entendido, por ejemplo, que es financiada por las grandes agencias publicitarias, y que son a veces de manipulación directa, y que tiene que ver con muchas de las cosas que contabas, con estos aspectos no conscientes que influyen en las decisiones, y que, según tengo entendido, por ejemplo, lo que se busca es explotar estos mecanismos para, básicamente, que tomemos decisiones que no queremos tomar. Esto existe, es real. Bueno, yo desconozco si existe financiamiento de empresas de publicidad. No me extrañaría, y sí existieron y hubieron ese tipo de relaciones con las empresas de publicidad en los 80, en los 90, etcétera, cuando Sí. hubo un gran auge de este tipo de investigaciones. No me extrañaría en lo absoluto, porque justamente, mirá, cuando te conté esto hace un ratito, no te dije esto se me pasó, me es un dato interesante. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, bueno, como nos metimos en las elecciones, como que generó ruido y nos levantaron algunos periodistas sobre nuestro trabajo en las elecciones. Uno fue en radio, no me acuerdo quién fue el periodista, un periodista muy conocido, pero no me puedo acordar el nombre ahora, no importa, es irrelevante la persona, porque tampoco hace a la persona en sí misma. Dijo, mira qué interesante lo que investigan ustedes, qué importante sería para los candidatos conocer esas herramientas para poder generar mecanismos para que los voten. Y yo quedé tan descolocado con su razonamiento que no llegué a poder responderle. Yo le respondí a eso en una entrevista posterior. Dice, no, yo no investigo para que los candidatos manipulen a las personas para que voten. Yo investigo para que la población conozca estos mecanismos de manipulación y no sean tan fácilmente manipulables, ¿sí? Entonces, efectivamente, de hecho, yo tengo una hipótesis de trabajo que va a llevar más tiempo de demostrar, obviamente, pero la voy a compartir. Yo pienso que en el capitalismo hay una tendencia a que cada vez tengamos menos libre albedrío. Hay una tendencia a dinamitar la capacidad de poder elegir. ¿Qué va? Desde que vos abrís una página para hacer una búsqueda de comprar algo y lo primero que te aparece en los algoritmos son los anuncios, las empresas que pagan anuncios en función de la información subjetiva que tiene el algoritmo de vos para poder condicionar qué es lo que te querés. Esto existe, es real, eso existe. Yo digo, simplemente es una cuestión de tiempo de que a alguien se le ocurra inventar un algoritmo que elija por vos. Digo, que vaya tomando datos subjetivos del Facebook, de Google, etcétera, tuyos, y vos ya tenés un algoritmo que elige por vos. Vos te evitás el problema. Entonces vos hablabas de la demanda de la sociedad. Bueno, es que el problema es ese. Vivir cuesta trabajo, ¿no? Vivir y ser una persona con capacidad de decisión, con libertades, etcétera. La democracia cuesta muchísimo trabajo. Cuando vos empezaste hablando de la democracia, yo pensaba, que es algo que suelo pensar, que uno piensa que la democracia es algo que está dado por hecho, ¿no? ¿Estamos en democracia o no? Como un Estado, sí o no, ¿no? Lo cual es cierto, porque existen gobiernos no democráticos, etc. Pero cuando estás en democracia no se discute qué es la democracia, o qué podría ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta que uno debería hacerse como un sujeto para mí es, ¿yo soy un sujeto democrático? ¿Yo soy democrático? ¿Yo le comparto, por ejemplo, toda la información necesaria al resto de las personas que implican y afectan al resto de las personas? Esa información para que puedan tomar las decisiones correctas. Yo escucho todas las posiciones, yo valoro todas las posiciones diferentes y discuto con argumentos.
sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de discusiones yo las planteo como un yo, pero simplemente para usarme a mí como chivo expiatorio. No pienso que es un problema individual tampoco, es un problema social, y particularmente es porque no discutimos la democracia, no discutimos qué es la democracia, ¿no? Y normalmente quienes levantan o sostienen valores democráticos, ¿no? Como por ejemplo los anticuarentena en su momento, o todo el circuito de derecha libertario, ¿no? Eh, Quienes levantan esas posiciones, a veces son los mismos que defienden un gobierno militar, ¿no? Y a veces son los mismos que tienen miradas, me refiero puntualmente a los anticuarentenas, ¿no? O miradas sobre las libertades individuales exclusivamente, sin poner en cuestionamiento cuánto es una libertad o un derecho individual y cuánto es un derecho social o una libertad social. Para mí es necesario empezar a discutir algún grado de ética social, o sea, cómo nos comportamos socialmente con el otro, ¿no? Por ejemplo, a mí el concepto es un concepto que yo aprendí ya de más grande, digamos. Pues un proyecto me parece que es un concepto que lo desarrollaron generaciones un poco más jóvenes que yo, que es el concepto de responsabilidad afectiva, ¿no? Es un concepto que a mí me resultó muy interesante. Cómo uno es responsable con otra persona en una relación afectiva, ¿no? Que puede ser amistad, pareja, etcétera, ¿no? Sí. Cómo se comporta uno de manera responsable. Entonces me parece que hay cuestiones que hay que como abrirlas y discutirlas más antes de dar por sentado, o cerrar, ¿sí? O cerrar el concepto. La democracia ya es un concepto cerrado. No, no es un concepto cerrado, hay que abrirlo, hay que discutir qué implica que las cosas sean democráticas. Para mí, si la población no accede, por ejemplo, a toda la información de todos los candidatos posibles, y conoce las plataformas y la política, etcétera, de la misma manera, si de por sí ya estás partiendo de que hay instancias sociales que hacen que la competencia sea desleal, ¿sí? Por ejemplo, entre candidatos políticos, ya ahí hay algo que para mí no es muy democrático. De la misma manera que si lo ves desde una perspectiva de género durante tanto tiempo, bueno, las condiciones para que se desarrolle una mujer eran muy distintas a las condiciones para que se desarrolle un varón. ¿Por Sí. qué? Un montón de cosas de bases diferentes, es lo que hace a la idea del piso pegajoso y el techo de cristal. Entonces, si ya de por sí las condiciones sociales son diferentes, bueno, hay algo que no es democrático ahí, digamos, no es, ya ni siquiera depende ni del mérito ni de nada, depende de condiciones sociales que son mejorables si uno quiere mejorarlas o problematizarlas, ¿no? ¿Pensás que el mismo conocimiento o la misma actividad científica, digamos, resultados de investigaciones como la tuya, pueden servir tanto para mejorar la calidad de vida democrática en el sentido que decís, como para empeorarla, o sea, como para servir de información digamos, a la explotación de estas características humanas en beneficio, de quien tiene la posibilidad de manipularlo? Sí, sí, vuelvo a lo mismo, digo, tanto las neurociencias como una multidisciplina dentro de, como un ejemplo o un caso particular dentro de la ciencia, digo, vale lo mismo que hagamos para la ciencia. La ciencia opera o puede operar en función de los intereses. No es una herramienta la ciencia, pero quizás la metáfora, la analogía de la herramienta pueda servir, ¿no? Entonces, depende de quién tenga la herramienta o quién tenga el poder de la herramienta, la va a usar para una dirección o en otra, ¿no? Y acá sí me gustaría, por ejemplo, dentro de las neurociencias, tomar algunos ejemplos que me parecen históricos e interesantes, si me permitís, Por porque supuesto. me los pasé para poder tener elementos como para charlar y compartir con ustedes en un papel. Entonces, por ejemplo, las neurociencias, por ejemplo, bueno, en la Argentina, si tengo que mencionar gente que ha influenciado enormemente a jóvenes, ¿no? Y han atraído hacia las neurociencias, tenemos, por ejemplo, a Golombek, ¿no? Tenemos un tipo que se ha desarrollado como comunicador de ciencia muy importante en los 90, cuando la ciencia estaba en discusión, estaba desacreditada. Hablábamos de la época de que Cavallo nos mandaba a lavar los platos. Bueno, en un momento
de tanta desacreditación que la comunidad científica veía la necesidad de comunicar qué hace la ciencia y que es bueno para la humanidad, ¿no? Para que ganar el apoyo social. Eso tiene... ¿Perdón? Ah, hola, hola. Hola. No, no, sí, fue... Ah. No, ya está, ya pasó, un accidente, no sé. Eso tiene un riesgo enorme, digamos, el riesgo de que lo que la ciencia comunique sea como para satisfacer una necesidad social de ser de lo que la gente quisiera escuchar o le vendría bien hablar, escuchar, digamos, ¿no? Entonces, ahí surge la carrera como de Diego, por ejemplo, que me parece que es fantástico el hecho de que atrajo enormemente a una enorme cantidad de científicos y neurocientíficos que después se desarrollaron, ¿sí? Ahora, no me interesa como discutir el caso puntual de él, sino tomarlo a él como un chivo expiatorio de lo que pasa muchas veces en la comunidad científica, ¿no? O sea, hay distintas teorías, por ejemplo, que como teorías tienen distinta validez, ¿sí? O tienen distintas evidencias que la apoyan. Una es la de la psicología evolucionista, que ha sido muy importante en comunicadores y filósofos dentro de la ciencia. Dentro de quienes defienden, por ejemplo, la psicología evolucionista, está Richard Dawkins, Daniel Dennett, un filósofo cognitivista, que han influenciado enormemente a nivel mundial a la comunidad científica en neurociencia, y por ejemplo, tenés gente local como Golombek o como Manes, o sea, que toman ese marco teórico para comunicar al menos, ¿no? Es un marco teórico que, para quienes no conocen, básicamente sostiene que el cerebro humano se desarrolló hasta un determinado momento en la historia de los homínidos, en la evolución de los homínidos, y que después no hubo grandes cambios, ¿no? Algo que va en contra de las evidencias que sostienen que el cerebro es altamente plástico, digamos. O sea, realmente, el otro día me contaban de un caso de una chica que vivió, una chica grande, ¿no? Pero que le faltaba un hemisferio entero, y nunca nadie se dio cuenta, porque tenía una vida completamente normal, ¿sí? Entonces, esto ha permitido, la psicología evolucionista, miradas bastante reduccionistas y cerebrocentristas también, ¿no? Donde creen que todo lo que hace al comportamiento o a la cognición son explicables solamente a través del cerebro o el sistema nervioso, ¿no? Y niegan, obviamente, un montón de mecanismos que también son importantes y desarrollados dentro de la ciencia. Por ejemplo, la simbiosis y la cooperación, que son dos mecanismos evolutivos centrales desarrollados por Lynn Margulis y, por ejemplo, por Pedro Kropotkin, ¿sí? A nivel de la cooperación. Entonces, algo que quería contarles un poco es esto. Mira, por ejemplo, en el libro Sexo, Drogas y Biología, un libro de divulgación de Golombek en el 2006, antes de La Marea Verde, yo creo que hoy no se animaría, no sé si pensaría lo mismo, pero hoy no se animaría a decir algo así. Dice, los hombres las prefieren jóvenes, se quejan ellas. Y tienen razón, los machos de cualquier especie buscan hembras con características que indican una buena fertilidad. Ellas, en cambio, las prefieren maduros. Un auto, buena ropa. Tanto les cuesta producir un huevecillo que no se les van a entregar a cualquiera. Vienen bien, evolutivamente hablando, tener al lado a alguien con recursos propios para pasar el invierno. Y así sucesivamente. Hay elementos conscientes, otros inconscientes en la elección de pareja, aunque en definitiva se remiten a la posibilidad de que nos dé hijos sanos, ¿sí? Golombek en ese libro 2006. Manes, bastante tiempo después, por ejemplo, dice en una entrevista pública: en tiempos remotos los hombres cazaban y las mujeres juntaban los alimentos cerca de la casa y cuidaban a los niños. Las áreas del cerebro pueden haber sido moduladas para permitir a cada sexo llevar a cabo su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Una legitimación de un rol o de un lugar que el patriarcado le designa a las mujeres y a los varones, ¿sí? Y que conduce a toda una teoría dentro de las neurociencias que es el dimorfismo sexual, ¿sí? Neuronal, ¿sí? Puede que ¿Perdón? hayan... ¿sí? ¿Cómo se llama? Dimorfismo sexual, ¿sí? Dimorfismo sexual a nivel neuronal, porque sí tenemos dimorfismo sexual anatómico, ¿no? Tenemos órganos Sí. sexuales diferentes, pero a nivel neuronal también se ha descrito en distintas especies
incluida la humana, distintas áreas neuronales de distintos tamaños, lo cual los autores principalmente, porque no es menor que la mayoría de los autores de trabajo son varones, lo usan para explicar diferencias a nivel del comportamiento. Por ejemplo, va a decir, bueno, las mujeres son mejores a nivel de lo social, ¿no? Porque hablan mucho. Y los varones son mejores resolviendo problemas complejos, ¿sí? Digo, nuevamente, vuelvo a lo mismo, el reduccionismo metodológico que hay acá, porque no se puede, es muy difícil demostrar que las diferencias neuronales, las bases neuronales, sean las que expliquen el comportamiento. O que en realidad el sistema social que le deja su lugar a cada género, ¿sí? Es lo que termine generando ese dimorfismo a nivel neuronal, ¿sí? Entonces, aquí traigo como ejemplo un ejemplo de cómo las neurociencias puede construir un relato que puede reconocer una problemática, pero en vez de transformar esa problemática, abordándola experimentalmente, analizando las distintas aristas, termina como reproduciendo y legitimando esa problemática, ¿sí? Claro. Obviamente está a decir que desde hace 15 años, un poco más, hay una serie enorme de investigadoras en neurociencia que vienen dando una batalla zarpada contra muchas de estas ideas y tirando por la borda muchas de estas ideas, ¿sí? Muchas de estas cuestiones vienen, por ejemplo, de sesgos que tienen que ver con muestreo. O sea, por ejemplo, muchos experimentos se hacen solamente con machos, en animales no humanos, machos. Entonces se llega a conclusiones generales, ¿sí? Que son extrapolables del macho a la mujer, a la hembra, en general, como la especie, pero en el caso del humano a la mujer, etc. Y que tienen graves problemas incluso en la práctica, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo casos en dolor, o sea, muchas investigaciones en analgésicos para el dolor, incluso anestésicos, etcétera, se hicieron en machos, y resultaba que cuando las querían, sí, porque los experimentos se hicieron en machos, en animales machos, pero cuando la querían implementar en hombres funcionaba bien, cuando lo querían implementar en mujeres no funcionaba bien, porque claro, tienen otra fisiología respecto a algunos aspectos del procesamiento del dolor, ¿sí? Entonces, hay una serie de problemas muy concretos que son arrastrados por este tipo de legitimación o de reproducción del orden social, ¿no? Bien. Y en cuanto a esta, a la hipótesis, que es mucho más que una hipótesis, esta de continuidad entre el cerebro, entre la información que manejamos en nuestro cerebro y la información digital, la información de las computadoras, la hipótesis de continuidad, de que cerebro y computadora funcionan de la misma manera, que en la práctica da resultados, porque por ejemplo a través de nuestra acción en Internet, nuestras emociones, nuestras pautas de comportamiento son directamente traducibles a información que un algoritmo puede analizar y puede operar directamente en función de eso. ¿Pensás que esta hipótesis de continuidad también, primero, ¿qué pensás de esto? Y segundo, si pensás que esto también a nivel social funciona legitimando discursos de poder. Bueno, vamos por la primera parte, ¿no? Porque de hecho es interesante lo que planteas vos. Bueno, la ciencia se fue o se va poblando de distintas miradas o perspectivas, ¿no? Dentro de las neurociencias, digo, por ejemplo, si vos buscás o si ustedes buscan alguno de los libros de Descartes, hay un libro de Descartes que no me acuerdo el título, que él intenta estudiar de la filosofía, ¿no? La glándula pineal, pensaba que la glándula pineal era la fuente del alma, etc. Tiene unos trabajos y unos dibujos hermosos de Descartes, donde presenta al humano como una clase de herramienta, de máquina, ¿no? Es la primera vez que veo, ¿no? En Descartes, esa analogía que es tan moderna hoy para mí, pero no era tan moderna, resultaba, que era el ser humano como máquina, ¿no? El sistema nervioso como máquina, como computadora. Bueno, con
la inclusión de la ciencia de la computación, o sea, nos vinieron un montón de herramientas fascinantes, sobre todo para estudiar la complejidad, porque por ejemplo todo lo que es ciencia de datos te permite analizar muchas variables al mismo tiempo, ¿no? Entonces nos permite herramientas para estudiar la complejidad, lo cual está buenísimo. Pero también heredamos una cierta mirada, o sea, analogías como el cerebro es una computadora que procesa información, entonces sí, son analogías heredadas de una mirada computacional, ¿no? Hasta el día de hoy, el cerebro no se comporta como una computadora, o vamos a decirlo al revés, ninguna computadora logró reproducir algún cerebro humano ni animal, punto. ¿Sí? Es una analogía que sirve para explicar, para encarar un problema, etc. Muchas veces para comunicar, ni siquiera es tan válido para la investigación en sí. Obviamente que lo que intenta la ciencia de la computación es entender cómo procesa tanta información el cerebro, copiarlo y generar computadoras que tengan esa capacidad de procesamiento en todo caso, ¿no? Pero hasta ahora no se ha podido. ¿Por qué pienso que no se ha podido y por qué pienso que no se va a poder nunca? ¿Sí? Es una pregunta filosófica importante. ¿Sí? Entonces acá hay una trayectoria, tanto en las neurociencias como en las filosofías cognitivas, de pensar que la conciencia es de alguna manera algo reducible a la información, ¿no? Esa idea de que en algún momento vamos a poder reducir el ser que somos nosotros a mera información acumulable, por ejemplo, en un disco externo, y llevarnos nuestro yo a algún lugar, ¿no? Y vivir independientemente de nuestro cuerpo físico, es una trayectoria que en realidad ya la conocemos, viene del dualismo de alguna manera, aunque esta trayectoria moderna no es dualista, es monista, digamos, pero viene del dualismo de pensar que existe la conciencia por un lado, o el alma, o la razón, y el cuerpo por el otro, ¿no? Como vehículo. Yo pienso que la conciencia es una propiedad emergente de nuestra realidad física, ¿sí? Y nuestra realidad física está atravesada por distintas dimensiones. Una es la orgánica, claramente, o sea, el ser orgánico, mi cuerpo, dentro de los cuales una de las partes de mi cuerpo es el sistema nervioso, con sus funciones particulares, pero también hay otra dimensión que es la dimensión social. O sea, entonces todavía falta como mucho de entender esto, por ejemplo. Yo me pregunto, yo empecé a trabajar en toma de decisiones complejas un poco para estudiar la conciencia. Para mí no es equiparable la conciencia que puede tener, por ejemplo, un aborigen mapuche, de toda su vida, siendo mapuche con sus condiciones sociales particulares, que la conciencia que podemos tener nosotros, ¿no? Tampoco es equiparable la conciencia que puede tener una mujer, que es la que puede tener un varón, en el sentido de que las experiencias de vida de un sector y de otro son distintas. Digamos. Imagínate, nosotros los varones no estamos acostumbrados a caminar por la calle sintiendo que nos va a pasar algo grave, en general no. ¿Sí? Y las mujeres en general sí les suele pasar. Entonces ya hay miedos, hay instancias, emociones que pueden ser particulares. Pero fíjate, yo no estoy diciendo que son diferentes por las condiciones orgánicas del sistema nervioso, sino por las condiciones sociales en las que están insertos esos cuerpos, ¿no? Entonces ahí hay algo también que es interesante que trae las neurociencias como para problematizar, es la idea de que esto que ha traído, por ejemplo, Francis Crick, premio Nobel, descubriendo el ADN junto con Watson y Rosalind Franklin, pero no solo él, sino por ejemplo Kandel. Kandel es uno de los popes de las neurociencias en la memoria, que plantea cosas como súper reduccionistas, como yo soy un cerebro, ¿no? O incluso Kandel plantea, por ejemplo, en uno de sus libros, plantea que la memoria es una sinapsis, básicamente. La memoria en términos fisiológicos, ¿no? No la memoria como uno la puede pensar en términos sociales, aunque sería interesante contrastarlo con eso también. Pero... Explica un poquitito más qué significa esto de la memoria es una sinapsis. ¿Qué significaría? La memoria es un proceso fisiológico, mínimamente, que es el resultado del aprendizaje. Vos aprendes algo, ¿no? Y te queda una memoria, que vos la tenés como en una clase de latencia, hasta que algo te la recuerde y te la trae de vuelta y que vos
utilizás para tus decisiones, para la vida, etc., ¿no? Todo lo que de alguna manera tenemos o utilizamos como herramientas cognitivas de alguna manera, son productos de memoria, por ejemplo, o sea, el lenguaje. O sea, vos aprendiste a hablar, hay una memoria que es procedural de la lengua, de cómo manipular las cuerdas vocales, etcétera, cómo usar el sonido para generar una palabra, y hay una memoria semántica que tiene que ver, por ejemplo, con el significado de las palabras y cómo lo utilizás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay memorias motoras, como andar en bicicleta, etc. Ahora, eso hay un acuerdo dentro de la comunidad científica que trabaja en la memoria, yo trabajo en la memoria, de que eso la memoria es un proceso. Ahora, Kandel lo lleva a la ridiculización del reduccionismo, cuando lo dice, bueno, es su mínima expresión, o su mínima parte, que es una sinapsis. La sinapsis es la unión entre dos neuronas, que cuando se forma una memoria, lo que se está formando en parte, a un nivel de su organización, es la unión de varias neuronas. Entonces, algo genera como si fuera un conducto donde se transmite electricidad o energía, etcétera, para de un estímulo generar algún tipo de respuesta de alguna manera, ¿no? Entonces, la sinapsis es una parte del sistema nervioso, está claro, pero no puede uno decir con una parte que esa parte es la generalidad, ¿no? No sé si se entendió. Sí, sí, sí. O sea que esto que vemos en la película Matrix, de que te cargan el programita en 2 segundos y vos ahí aprendiste y ya sabés manejar un helicóptero, ¿vos decís que eso no va a ser posible? No, para mí no va a ser posible porque se necesita un proceso, es la negación del proceso en sí mismo. Es la negación del proceso, claro. Sí, eh, una persona con un conocimiento, podríamos simplificarlo de alguna manera, es un estado esa persona, ¿no? Antes de adquirir ese conocimiento está en otro estado. El camino de un estado a otro es un proceso. O sea, se necesita transitar. Vos no podés configurar la sinapsis y todas las conexiones neuronales simplemente por conectar un cable en la cabeza de la persona. Hoy no es posible. El día de mañana es una discusión si sería posible. Yo pienso que no, porque yo pienso que valoro el proceso, porque entiendo que los procesos cognitivos son procesos. Aprender es un proceso, ¿sí? Entonces, pienso que el estado al que llegás es producto del proceso, no puedes independizarte del proceso. Un concepto significaría una cosa totalmente diferente entre una persona y otra, ¿no? Según cómo lo aprendiste. Exactamente. O sea, de hecho, vos podés aprender una misma cosa y bajo condiciones completamente controladas, y sin embargo, como la persona que empieza el aprendizaje, el proceso de aprendizaje, es distinto a otra persona, seguramente el resultado sea levemente distinto. Lo que uno capta experimentalmente es algo tan robusto que lo capta por igual, o lo puede captar por igual. Pero principalmente porque no se estudia la diversidad que hay en el resultado de los procesos. Generalmente se estudian los procesos en sí mismos, ¿no? En neurociencia o en la ciencia en general, ¿no? Bien, bien. O sea, el conocimiento sería el conocimiento más la forma en que lo aprendiste, donde no todo depende del cerebro o de lo que consideramos uno mismo o el individuo. Sin duda, sin duda. Y eso Sin es embargo, algo que uno podría problematizar cuando vos escuchás estos neurogurús que vienen y te plantean de alguna manera claves cognitivas para mejorar el aprendizaje en las escuelas, ¿no? La educación, ¿no? Y en realidad el primer problema que hay ahí es conceptual, de reducir al proceso de la educación a meramente a un proceso neurológico, neuronal, etc., ¿no? Cuando el proceso es contextual, está dado en un contexto, no es lo mismo aprender en una escuela pública en Recoleta que en la Villa 31. Generalmente las escuelas tienen distintos materiales o distintos recursos, pero además el contexto social es distinto, o sea, distinto al grado de exposición a la violencia, a un montón de cosas que hacen que el proceso de aprendizaje va a ser distinto, obviamente, ¿no? sí.
Sin embargo, esta visión reduccionista está muy presente en la sociedad y parece ser exitosa, a tal punto que a veces pareciera que si digo quiero un helado de chocolate, bueno, es una afirmación trivial, pero si digo mi cerebro quiere un helado de chocolate, ya estoy hablando científicamente, ¿no? Entonces, se ha identificado mucho este reduccionismo con la ciencia misma, con la propia visión científica, con la propia racionalidad científica en algún momento. Y también hay cuestiones, hay toda una estética, me parece a mí, vinculada a este reduccionismo. Cuando googleás technology, lo que te aparecen son como esquemas de cerebros luminosos sobre fondo azul profundo. Digamos, es muy recurrente esta imagen, este tipo de imágenes, este tipo de iconografía, donde pareciera haber todo un contexto estético que inclusive te condiciona los propios pensamientos que podamos tener sobre determinadas cuestiones y probablemente también influya dentro de la propia comunidad científica, de los que investigan estos temas, esto de creer que realmente lo que estamos investigando es, por ejemplo, el cerebro como herramienta para tomar decisiones. Pensarlo de esta manera, pensar el cerebro como herramienta, pensar el cerebro como el centro de nuestro propio yo, independientemente de nuestra corporalidad, son concepciones mismas sobre el ser humano también, que en algún punto se retroalimentan con la actividad científica, ¿no? El conocimiento depende de cuáles sean tus preconceptos sobre eso que estás estudiando. Y hay en la neurociencia concepciones sobre lo humano que vos puedas decir que son canónicas o generales, que sean compartidas por todos, o hay como una especie de anarquía en este ámbito. ¿Qué es lo que ves? Bueno, yo pienso que sí, debe haber cuestiones que son transversales a toda la neurociencia de miradas, empezando porque estamos insertos dentro de un sistema científico, ya sea nacional, internacional, etcétera, con determinados cánones o reglas de subsistencia, por decirlo de una manera, ¿no? No, ¿me permitís un segundo que necesito pasar al baño? Por ¿Sí? favor. Sí. Bien. Bueno, estamos conversando con Nicolás Fernández La Rosa. Estamos charlando sobre neurociencia. Me pareció muy interesante esta cuestión, digamos, la mirada acerca de la posición del científico, de la visión previa del científico acerca del problema que estudia, la cuestión de que a veces los resultados de la investigación adquieren un sentido diferente al que el propio investigador le da en el laboratorio, es decir, la sociedad resignifica esos saberes en función de discursos previos, es decir, el conocimiento entra a formar parte de discursos que ya no son posibles de manejar dentro del laboratorio. Adquiere otros significados, otros valores, otros discursos. En ese sentido, no sé, Nicolás, ¿qué pensás? Porque al comienzo habías hablado de que no crees en la neutralidad de la ciencia, de la actividad científica. Sin embargo, a veces el conocimiento científico tiene esta cuestión de neutralidad relativa que
puede ser utilizado para diferentes cosas, es decir, puede ser utilizado para fines totalmente diferentes a los que el propio investigador subjetivamente le asignaba, y puede ser, y también al entrar en el medio social forma parte de diferentes discursos que pueden ser interpretados de maneras totalmente diferentes. ¿Vos creés que desde tu actividad científica o incluso desde fuera, desde la comunicación, se puede llegar a controlar esta ambivalencia del conocimiento, del producto del conocimiento? Sí y no, te voy a decir. Desgraciadamente no tengo respuestas definitivas, porque me parece que hay que problematizar, y está bueno tu pregunta para eso, para problematizar esta situación, ¿no? Sí y no, digamos, a ver. Yo pienso que no hay ser humano que sea neutral, como no hay conocimiento que sea neutral, porque el conocimiento es producto de la actividad humana, ¿no? Entonces está construido, desarrollado desde, una experiencia que sin duda es subjetiva, ¿no? Porque es la experiencia de una persona, o un colectivo de personas, o una disciplina, que es un colectivo, o un sector social, ¿no? Entonces, yo pienso que la idea de neutralidad es una idea que hay que problematizar, porque justamente la ciencia se ampara un montón en eso para, justamente para no ser neutrales, y para operar legitimando, por ejemplo, relaciones de poder o etcétera, ¿no? Entonces me parece que es importante problematizar. ¿Qué puede hacer la ciencia en sí mismo, pudiéndolo reconocer? Bueno, y ahí es donde se puede y no se puede. Es que algo se puede hacer que es interesante. Digo, probablemente una de las preguntas fundamentales en un trabajo científico es, bueno, hasta dónde los investigadores han controlado sus propios sesgos, ¿sí? Sus propios sesgos a la hora del diseño experimental o a la hora del muestreo de datos, ¿no? Hay trabajos que se proponen al menos hacer controles para controlar sus propios sesgos, como por ejemplo dobles ciegos, etcétera, que un investigador está haciendo un experimento sin saber cuál es la hipótesis, por ejemplo. Entonces, hay formas de operar en la microescala, ¿no? Ahora, si vos me preguntás en general, yo pienso que lo que hay que hacer es reconocer cuáles son los mecanismos a través de los cuales operan los sesgos, y tratar de revertirlos. Entonces, por ejemplo, tener o trabajar desde una interdisciplinaridad o interseccionalidad, por ejemplo, son instancias que permiten minimizar el sesgo. Por ejemplo, digo, si vos en un equipo de trabajo, te voy a dar ejemplos, ¿no? En un equipo de trabajo que haya representación de mujeres y de varones, va a permitir, sobre todo cuando uno está abordando la cognición en general, va a permitir que hayan distintas miradas con respecto a eso, ¿no? Entonces, ya la inclusión es un mecanismo que permite minimizar algunos, más que minimizar los sesgos, minimizar el hecho de que algunas perspectivas o miradas predominen sobre otras, ¿sí? Los sesgos están, pero simplemente se van a no compensar, pero van a dialogar, y el producto último de ese diálogo podría ser un poco menos sesgado. Lo mismo la interdisciplina. La interdisciplina te permite justamente que la mirada de una disciplina esté tensionada con la mirada de otra disciplina, entonces tengan que dialogar y ver distintas perspectivas. O sea, por ejemplo, como es el dilema, no es el dilema, pero el del elefante y los ciegos, ¿no? Hay tres ciegos que son asesores de un rey, que están encargados de definir un objeto de estudio. Aparece un elefante en la aldea, entonces los ciegos empiezan a tocar distintas partes del elefante. Uno toca la trompa y dice, bueno, esto es una serpiente, otro toca la pata, esto es un tronco de un árbol, otro toca la oreja y dice, esto es una hoja gigante, ¿no? Entonces, justamente las miradas acotadas y sesgadas, o
altamente específicas, te llevan a eso, a no comprender el objeto en su forma más general, ¿no? El elefante en este caso, ¿no? Entonces hay mecanismos. También hay que entender que hay mecanismos que son políticos, ¿no? Que hay que luchar a una instancia política, por ejemplo. Yo pienso que, tomando un poco la trayectoria, por ejemplo, de Althusser, cómo la ideología opera sobre las personas, cómo la conciencia puede operar sobre o la escuela, el secundario, la universidad, las instituciones operan sobre la conciencia de las personas, ¿no? Yo pienso que hay una colonización subjetiva, ¿sí? Hay instancias en las que la subjetividad de las personas está colonizada, ¿sí? Está captada y enajenada de sus propios grados de libertad, ¿no? O sea, no, entonces, eso es una pelea a nivel político, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, cómo liberar de esa colonización subjetiva que permita justamente minimizar el efecto de un sesgo, por ejemplo, pero que está impuesto de manera vertical, por un sistema vertical, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, una única mirada. O sea, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo con respecto a esto, ¿no? O sea, la posición con respecto al extractivismo en general, ¿no? A las situaciones a distintos tipos de extractivismo, ¿no? Hoy te mencionaba Carrasco con los pueblos fumigados, etcétera, pero lo mismo puede pasar con la megaminería en Mendoza, Chubut y el problema del agua, etcétera. Luego fíjate que la ciencia argentina, particularmente, o al menos las instituciones, vamos a hablar de las instituciones, ¿no? De la ciencia, las instituciones argentinas científicas, desconocen, desvalorizan constantemente otras formas de conocimiento o otros saberes populares que pueden ser útiles para entender una problemática, como por ejemplo, por qué hay un conflicto social en determinadas zonas, ¿no? Debido a la contaminación de una minera que produce problemas o afecta a la economía regional, por ejemplo, ¿no? Entonces, desconoce otros saberes, o sea, está funcionando bajo determinados sesgos, que es pensarse que yo produzco conocimiento científico y es el único conocimiento válido, ¿sí? Y por ende es aplastante con respecto a otras personas, o sea, a otros sectores sociales. Entonces, fíjate que ahí nuevamente la inclusión, o sea, pero la verdadera inclusión, ¿no? La verdadera inclusión, la que realmente se incluye a otros sectores sociales, se los escucha y se los interpela a las discusiones, a los debates y a la toma de decisiones, ¿sí? Respecto, ¿no? Esa es la verdadera inclusión, la democrática realmente, eh, permite minimizar un sesgo, que sería, por ejemplo, el sesgo que puede arrastrar, por ejemplo, la trayectoria científica. Yo valoro, soy un investigador, no es que considero que cualquier conocimiento tiene el mismo peso, ¿sí? O sea, valoro el conocimiento científico, pero considero que el conocimiento científico debe dialogar con otros conocimientos, ¿no? Sobre todo, al menos hasta poder definir la utilidad que tenga ese otro conocimiento. En este caso puntual, el ejemplo que di, para mí tiene mucha utilidad. Así como Carrasco miró a los pueblos fumigados para pensar sus propios experimentos y hacer los experimentos que demostraran lo que él veía ecológicamente, me parece que los científicos tenemos que mirar hacia otros sectores sociales para tratar de entender la problemática, porque nosotros estamos estudiando una problemática humana, ecológica, ambiental, social. No tenemos que levantar la mirada del microscopio y mirar nuestra realidad. Y eso es un problema, ¿sí? Es un sesgo que además que no es que es culpa de los trabajadores, es el sistema científico que te obliga cada vez a estar más metido en tu objeto de estudio y a no mirar todas las dimensiones y las aristas que atraviesan al proceso de investigación, ¿no? Entonces, no es un problema individual de los científicos, sino es un problema social del rol que cumple la ciencia en un sistema como el capitalista, patriarcal, etc., ¿no? En el caso de la neurociencia también se habla de una especie de extractivismo, en este caso extractivismo de las emociones, de las conductas, de conocimientos, de nuestras emociones, de nuestras conductas para la manipulación política, la manipulación comercial, digamos, como que esto es una nueva forma de extractivismo. Y
Y en este sentido, un poco te hacía la pregunta de si se puede blindar al conocimiento de esa posibilidad de ser utilizado con esta lógica extractiva o extractivista. Una de las preguntas que se hace habituales en cultura científica es, y que tiene que ver con esto, es ¿qué debe saber el ciudadano común, digamos, a veces pensado desde una categoría apolítica del ciudadano común, pero no necesariamente tenemos que pensarlo desde este lugar, sino de una perspectiva más democrática? ¿Qué debería saber el ciudadano común sobre ciencia? Un poco para ir cerrando, ¿qué pensás, en resumidas cuentas, que deberíamos saber de neurociencia para evitar estas cuestiones de manipulación a través de los sesgos perceptuales? El problema es que uno de antemano no sabe cuando una información que le llega a uno, cuáles son las intenciones que hay atrás, ¿no? Hay una cuestión de apariencia y de real, ¿no? Incluso nosotros que tenemos como una formación y me refiero a los trabajadores científicos, ¿no? Tenemos una formación que nos permite leer finamente un paper, la publicación, deducir, por ejemplo, el campo teórico de los autores, etc. Aún así, a veces es difícil extraer qué hay en el fondo de algunas ideas, etc., ¿no? Yo creo que lo que uno debe hacer como mecanismo general es dudar, ¿no? Preguntarse, digamos. La ciencia tiene que ser más abridora de preguntas que cerradora con respuestas, ¿no? Eso es algo que yo admiro de la ciencia y a mí me ha servido mucho en mi formación, ¿no? De hecho, admiro de algunos comunicadores, ¿no? Como yo valoro varios comunicadores científicos, pero son muy pocos. Por ejemplo, Carl Sagan, Stephen Jay Gould, Stephen Rose, o sea, Stephen Hawking, gente que ha influenciado en la forma de comunicar ciencia. Pero porque no son personas que cuando escriben cierran el relato, no te hacen un relato y una historia que te cierra y te es funcional y vos te vas tranquilo, el mundo es esto. Entonces, a mí me gusta quedarme con la idea de que las cosas siempre están con la puerta abierta, ¿no? Entonces, entender o recibir el conocimiento con esa actitud, con algo abierto, con algo que me permita a mí pensar. Lo segundo es, yo de hecho muchas veces en mi vida, yo hago muchas actividades de extensión y de divulgación, etcétera, y construcción de conocimiento en distintas instancias. Todavía me debo una, que es para mí fundamental, que es enseñar pensamiento científico en jardín infante. A mí me gustaría enseñar como criterios básicos para pensar y poner en duda todo el tiempo, ya desde muy temprano, ¿viste? Porque realmente pienso que son herramientas fuertes, que realmente fortalecen y nos vuelven inmunes a estas clases de conocimientos o de conocimientos chantas o de comunicaciones grandilocuentes que prometen grandes soluciones, pero que en forma de conocimientos, pero que en realidad, si vos lo mirás metodológicamente, no hay muchas evidencias que lo sostiene, y en última instancia te encontrás con teorías que son más teóricas que prácticas, que experimentales, basadas en evidencias. Entonces, hay que como cuidarse, pero me parece que para cuidarse, eso, hay que tener una actitud diferente con respecto, eso es lo que trato de decir. Y me parece que socialmente lo que tenemos que lograr es eso, generar cada vez más inmunidad a esos falsos conocimientos, ¿no? Y generar más capacidad de que cada uno se empodere en la posibilidad de producir conocimiento, ¿no? O sea, todos acá podemos producir conocimiento. Quizás no nos dedicaremos todo el tiempo a hacer investigaciones, pero podemos investigar tal o cual cosa, podemos leer un libro, preguntarnos, interrogarnos. Digo,
Entonces eso me parece que es importante de rescatar y hay que socialmente incentivarlo y generarlo para tener pensamientos críticos, ¿no? Bien. Nicolás, muchísimas gracias. Creo que ha estado muy bueno y les agradezco a todos los presentes. Bien, quedamos para la próxima. Los participantes en el taller de cultura científica, cuando termine el Zoom, vuelvan a entrar, así charlamos un poquito acerca de cuestiones propias del curso y demás. Por lo pronto, aquí damos por finalizada esta actividad. Hacemos un aplauso virtual para nuestro entrevistado, Nicolás Fernández La Rosa. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Marcelo, y a ustedes por escucharme y participar de estos intercambios. Me parece fundamental estas instancias, así que muchas gracias a ustedes. Gracias a vos.